Esta semana en el Colegio Nacional. El Consorcio de Vigilancia Genómica México. Celebración de Dante Alighieri, a 700 años de su muerte. Vicente Rojo, 80 años después, cuaderno de viaje de Francisco Rojo Liuch. Stravinsky, a 50 años de su fallecimiento. La consagración de la primavera, coreografía de Václav Nijinsky. Celebración de Dante Alighieri, a 700 años de su muerte, segunda sesión. Y además, las revoluciones en la historia de México y las independencias de América. Del 13 al 18 de septiembre. El Colegio Nacional te invita. Quando nell'aria se va affacciare, quando nell'aria se va affacciare, ognuno dice, esta semana en el Colegio Nacional.
El Consorcio de Vigilancia Genómica México. Celebración de Dante Alighieri, a 700 años de su muerte. Vicente Rojo, 80 años después, cuaderno de viaje de Francisco Rojo Luch. Stravinsky, a 50 años de su fallecimiento. La consagración de la primavera, coreografía de Václav Nijinsky. Celebración de Dante Alighieri, a 700 años de su muerte, segunda sesión. Y además, las revoluciones en la historia de México y las independencias de América. Del 13 al 18 de septiembre. El Colegio Nacional te invita. Quando nell'aria se va affacciare, quando nell'aria se va affacciare, ognuno dice, ¿Qué tal, estimados amigos? Es un gusto que podamos estar en esta ocasión con ustedes para hablar sobre uno de los grandes temas en torno a Igor Stravinsky. Me refiero a la consagración de la primavera. Sin duda, Stravinsky es uno de los compositores más significativos del siglo XX, a pesar de que nació en el siglo XIX. Debemos considerar que su creatividad corresponde con el siglo XX y de hecho implica la consagración de la primavera, una de sus más significativas partituras, una suerte de ruptura, casi como si no supiéramos de dónde viene, qué
qué antecedentes había en Igor Stravinsky, y después de tener dos grandes éxitos parisinos, me refiero al ballet El pájaro de fuego de 1911 y a Petrushka de 1912, súbitamente el 29 de mayo de 1913 el mundo se vio trastocado. Ocurrió una suerte de revolución, quizá no del todo intencional, quizá algo espontánea. Con el correr del tiempo, Igor Stravinsky, en reminiscencias biográficas, contaba cómo se había aislado y trabajaba durante todo el día para poder ir componiendo esta obra que lo remite a escenas de la Rusia pagana. Sin duda, Stravinsky tuvo una influencia determinante en su muy temprana infancia, en su juventud, escuchando sonidos populares. Él recordaba cómo la fractura del hielo cuando comenzaba el deshielo en primavera le impactaba muchísimo, al igual que los sonidos de campanas de las catedrales. Y esta partitura, La consagración de la primavera, es una obra coreográfica. Se ha convertido en el transcurso de las décadas en una pieza recurrente en las salas de concierto. Pronto tuvo mucho éxito en las salas de concierto. Su historia coreográfica es un tanto más accidentada y sobre eso vamos a hablar no solamente en esta sesión. Me da muchísimo gusto que vayamos a poder tener 4 sesiones dedicadas a la consagración de la primavera, y quiero agradecer, por supuesto, a Mario Lavista y al Colegio Nacional la posibilidad de participar en esta sesión para hablar de la consagración de la primavera en las distintas versiones que se van a ofrecer en este ciclo, y en particular la de esta ocasión, que es la versión original de Václav Nijinsky, que fue la del estreno en 1913, después perdida, después reconstruida. Me da muchísimo gusto poder dar la palabra a la muy querida Claudia Lavista, bailarina, coreógrafa con una notable trayectoria, y además a la investigadora especialista en danza contemporánea Margarita Tortajada. Querida Claudia, qué gusto estar contigo aquí en el Colegio Nacional, en el Aula Mayor, para poder platicar no solamente sobre Stravinsky, sino en particular sobre la consagración de la primavera, y en esta ocasión vamos a presentar la coreografía original. Así es. Pues hola, ¿qué tal? Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, porque además es una ocasión particular poder ver 4 versiones, que es lo que vamos a ofrecer en este ciclo, de una misma pieza. Tengo la impresión de que la consagración de la primavera es la obra musical que más versiones coreográficas tiene en la historia de la música. No se me ocurre ninguna otra pieza sonora que haya sido tantas veces coreografiada por tantos coreógrafos. Se vuelve casi una obsesión, ¿no? Es muy interesante cómo esta pieza marca una absoluta ruptura de los ballets rusos y de las grandes tradiciones de los ballets. Y esta obra comienza, bueno, no comienza porque ya había pasado antes, digamos, con Preludio a la siesta de un fauno, que es otra obra también de Nijinsky, pero en esta obra lo que estamos observando y lo que vemos es un planteamiento coreográfico con muchas características que por primera vez se ven. Lo que vamos a ver hoy, por ejemplo, les voy a invitar a que se fijen en el trabajo de las grecas, en el trabajo del gesto, en el trabajo de las posturas, en el trabajo de lo que podríamos pensar como grotesco, que en ese momento, ¿no? en la época en la que se estrena la obra, en 1913, pues era visto casi como una ofensa a las buenas costumbres, ¿no? Como que estos bailarines están encogidos y las manos hechas chuecas y los pies hacia adentro. Entonces hay toda una concepción que obviamente responde a la época, gran época del modernismo, que está tratando de encontrar otras respuestas desde la gestualidad del cuerpo y otras respuestas desde la expresión de ese cuerpo. A mí me hace mucho pensar en la famosísima frase de Rilke, que decía: es bello en el arte todo aquello que es verdadero, es feo todo aquello que es falso. Y yo pienso que mucho de esto está en esta obra, ¿no? Está Nijinsky tratando de encontrar esto que es verdadero en él y que él está, digamos, reflejando en esta serie de diseños coreográficos
La pieza que vamos a ver hoy, como decía Sergio, es una reconstrucción de la obra original, porque la obra original fue tal el fracaso, ¿no?, de la pieza, sobre todo de la coreografía. La música se salvó, pero la coreografía fue un fracaso absoluto. Se bailó aproximadamente 9 veces nada más, lo cual es nada para una pieza coreográfica, y se perdió, ¿no? En 1920, de hecho, los ballets rusos deciden sacarla del repertorio y sustituirla por una obra nueva de Leonid Massin. Entonces, la pieza estuvo perdida en el limbo durante casi 60 años y en los 80s el Joffrey Ballet decide reponer esta pieza. Y es muy interesante cómo fue esta reposición, porque uno pensaría, bueno, seguramente fue a partir de fotografías o de bailarines, ¿no? O tal. Y en realidad no, en realidad la reposición se pudo hacer gracias a dibujos, a notas, a los diseños, por ejemplo, de la escenografía y del vestuario que fueron realizados por Nicholas Roerich. Y una estudiosa, digamos, de las artes visuales y del diseño, que se llama Millicent Hudson, junto con Kenneth Archer, se dan cuenta que ahí hay una enorme riqueza y comienzan a investigar, a hacer un libro de trabajo en donde empiezan a reunir todos estos dibujos, todas estas notas. Y después, por fortuna, Mary Rambert, que era una bailarina, era la única bailarina viva que había bailado la versión original de Nijinsky, se acordaba de ciertas cosas y entonces ella comienza a hablar de los procesos coreográficos y tal. Muere, ¿no?, Mary Rambert, y a los 5 años se encuentran por fortuna una nota, un cuaderno de notas donde ella tenía escritas varias cosas en relación a la partitura. Y a partir de eso, el Joffrey Ballet comienza a hacer la reconstrucción, que se estrena en 1987 con enorme éxito, cosa que en 1913 pues no sucedió. Así que eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Yo creo que es muy importante esto que has mencionado, de que la coreografía original quedó perdida. Podríamos decir, bueno, ¿por qué no se mantuvo un registro? Son muchas las razones de ello. Por una parte, la espontaneidad con la que estaba trabajando Nijinsky. Nijinsky, que fue un bailarín excelso, no era necesariamente el coreógrafo más avesado. Había hecho ya el espectro de la rosa, había danzado, como bien mencionaste, el preludio de la siesta de un fauno de Debussy, pero efectivamente su gran momento de empuje para una coreografía de gran aliento es la consagración de la primavera. Y había un tanto de espontaneidad en el proceso de ensayo. Hay una preciosa película documental que se llama Riot at the Right, que significa algo así como tumulto o protesta en la consagración, refiriéndose al título, la consagración de la primavera, cómo el público reaccionó de manera muy violenta, otros con entusiasmo, frente a la novedad musical y novedad coreográfica. Y efectivamente lo que Archer y Millicent Hudson hicieron dio pie a que el Joffrey Ballet tuviera en repertorio esta reconstrucción de la consagración de la primavera, y que en el centenario del estreno absoluto de la obra, en 2013, lo tomó el Teatro Mariinsky bajo la dirección musical de Valery Gergiev, aunque con variaciones sobre los tempi. El estreno original de la partitura fue dirigido por Pierre Monteux, uno de los directores referenciales para el corpus stravinskiano, aunque también debemos saber que es una partitura que ha sido interpretada infinidad de veces. Existen decenas y decenas de grabaciones, como mencioné, a partir de que la obra fue severamente contestada en el escenario. Se impuso muy rápidamente en las salas de concierto. Yo quisiera mencionar cuáles son las partes que configuran esta partitura, que dura poco menos de 40 minutos, alrededor de 35 minutos. Tenemos una introducción, que es ese famoso comienzo con un registro sobreagudo del fagot, que era absolutamente inusitado. La primera parte se llama La adoración de la tierra. Después de la introducción vienen los augurios de la primavera, las danzas de las adolescentes, el juego del rapto, las rondas primaverales, el juego de las ciudades rivales o ritual de las ciudades rivales,
la procesión de del más viejo y la más sabia, el beso de la tierra, la adoración de la tierra y la danza de la tierra. Con eso termina la primera parte, y la segunda, que es el sacrificio, tiene también una importante introducción, los círculos misteriosos de adolescentes, la glorificación de la elegida, la evocación de los ancestros, el ritual de acción de los ancestros y la danza sacra, que prácticamente termina con un sacrificio humano. Es importante dar contexto tanto para efectos visuales, coreográficos, como estrictamente musicales, a lo que Stravinsky tenía en mente, que es justamente un ritual pagano, escenas de la Rusia pagana. Stravinsky es un hombre que creció en una familia ortodoxa dentro de la Iglesia Católica rusa, y que con el correr del tiempo fue haciéndose cada vez más devoto de la fe. Él hablaba incluso de la personificación de Dios y del demonio. Pero en esta época está haciendo una enorme experimentación con el pasado ruso. Hay que recordar que él fue discípulo de Nikolai Rimsky-Korsakov, quien se nutrió como buena parte del grupo de los 5 de la Escuela Nacionalista Rusa de las viejas tradiciones rusas. Así, El pájaro de fuego, por ejemplo, el ballet 2 años anterior a la consagración de la primavera, tiene un claro sabor de cuento popular ruso, y en el caso de la consagración de la primavera es como una enorme imaginación de parte de Stravinsky de un ritual extraño, pagano, tan antiguo como novedoso. Y creo que esto es algo que resulta siempre atractivo para cualquier intérprete, sea musical o coreográfico, de esta obra. Es decir, hay al mismo tiempo un sabor de algo ancestral, hierático, misterioso, cargado de historia, y por otra parte un ímpetu absolutamente renovador. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, y creo que en parte esto que dices es la razón por la que muchos coreógrafos no hemos resistido la tentación. O sea, realmente la consagración de la primavera es como esa manzana que te quieres comer, ¿no? Y que dices, ¿cómo le voy a hacer para entrarle a esta obra tan compleja y que tiene tantas versiones? Y creo que justo tiene que ver con esto, con esta necesidad de conectarse con lo antiguo, pero a partir de algo totalmente novedoso y de una voz nueva y propia, ¿no? Entonces, yo pienso que además, si recordamos que Nijinsky era esquizofrénico, ¿no? Y que justo en este momento estaba, digamos, en el pico de su carrera, pero que la consagración de la primavera se convirtió también en la caída. O sea, no fue tal, digamos, el escándalo que surgió. Bueno, a mí me encanta esa anécdota que dicen que Diaghilev, Stravinsky y Nijinsky se fueron corriendo a los bosques de Bolonia, ¿no? Cuando terminó la obra, porque salieron huyendo, despavoridos, porque pensaban que los iban a linchar, ¿no? Y casi. Entonces, bueno, pero por otro lado, para Nijinsky esta obra implicó una enorme presión en su carrera, porque él no era un coreógrafo experimentado, y de pronto trabaja en esta obra con muchísimos bailarines, con un cuerpo de baile gigantesco, con un tema complicadísimo, con una obra que sonoramente planteaba, por ejemplo, la síncopa, la falta de sincronía, los ritmos en donde los acentos empiezan a cambiar totalmente, constantemente. Entonces, entender la música, la partitura es muy difícil. Y para los bailarines fue un reto enorme, y para Nijinsky fue un reto enorme entender cómo esa estructura musical se iba a convertir en una estructura escénica. Entonces, yo creo que además fue una enorme presión en su vida, ¿no? O sea, creo que el estrés ha de haber sido brutal cuando estaba haciendo esta obra. Después del fracaso del estreno, pues ha de haber sido también un declive así, ¿no? Terrible. Y bueno, y después de eso lo corre Diaghilev, porque además se casa, ¿no? Nijinsky se casa, entonces esa es la gran tragedia y la ofensa mayor, ¿no? Entonces, bueno, es expulsado, ¿no? Literalmente del territorio de los ballets rusos. Y bueno, pues la historia después la pueden encontrar, pero acaba finalmente loco. Sí. En un hospital. Es importante, yo creo, dar un pequeño apunte sobre lo sucedido con Nijinsky y sobre Sergei Diaghilev, o como se hacía llamar,
Serge de Diaghilev, porque no era Serge de Diaghilev, era Sergei Diaghilev, era un hombre de buena familia en Rusia. Él buscaba afanosamente divulgar y tener un éxito económico a través de una compañía de danza, los ballets rusos de París, y claro, tuvo la habilidad, se agenció una serie de genios notables. Trabajó con el Picasso, trabajó con el Cocteau, trabajó, por supuesto, Igor Stravinsky varias veces. De hecho, la tumba de Stravinsky está muy cerca de la tumba de Diaghilev en Venecia. Pero bueno, Diaghilev era un hombre caprichoso, y además tenía una relación amorosa con Nijinsky, quien se debatía entre mantener una relación homosexual con Diaghilev o casarse. Finalmente se casó durante una gira de los ballets rusos en Argentina, y cuando regresó se encontró sin trabajo y empezó este declive de la lucidez de Nijinsky, y es un caso terrible porque, bueno, pues sí, efectivamente quedó un residuo de lo que había sido el gran bailarín y el coreógrafo, digamos, renovador también de la consagración de la primavera. Muy pronto, como mencioné antes, la obra se impuso en las salas de concierto. Y claro, la dificultad de llevar a escena la consagración de la primavera es tal que es una obra que se escucha más de lo que se ve. Y por eso es tan importante que en ocasión del cincuentenario de la muerte de Stravinsky, que es justamente el contexto de este ciclo académico, conmemorar que Igor Stravinsky falleció en 1971 y dejó, por supuesto, una huella absolutamente imborrable, que vamos a poder ver a lo largo de este ciclo 4 distintas coreografías con varios de los coreógrafos más significativos. ¿Por qué no comentas un poco al respecto, Clau? Bueno, pues sí. A mí me fascina lo que vamos a hacer porque, bueno, vamos a empezar con la versión original, aunque sabiendo que es una reconstrucción y que en realidad habrá mucho de lo que ya no vamos a ver nunca más, ¿no? Se perdió, ¿no? Entonces eso tiene una cosa muy misteriosa que me parece divina. Después vamos a ver la versión de Maurice Bellart, que también es una versión muy específica, muy particular, y además ahí tendremos como invitada a Shonak Mir Robles, que fue bailarina de la obra y que vive en Suiza y que muy amablemente aceptó participar en el programa. Después vamos a ver, que yo creo que es la mejor versión de todas, la versión de Pina Bausch, ¿no? Y para eso vamos a invitar a Jorge Puerta, que actualmente, bueno, él bailó la consagración de la primavera de Pina Bausch mucho tiempo y ahora él es el encargado de la reposición de la obra, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver esa sección y después, la verdad, muy humildemente, vamos a ver la versión de Delfos, pero la segunda versión de Delfos. Sí, que a mí es la que más me gusta, que es una coreografía que hicimos Víctor Manuel Ruiz y yo a la Limón, y bueno, y cerramos con eso la serie, ¿no? Entonces, ojo, no porque yo piense para nada que estamos al nivel ni de Pina Bausch, ni de Maurice Bellart, ni de Nijinsky, sino que me parecía importante que se viera esa versión porque me gustaría hablar de lo que hicimos nosotros con esa versión y porque en México solamente hay 4 versiones de la consagración. La maestra Contreras, sí, el maestro Jaime Blanc, ¿no? Y 2 versiones de Víctor y yo. Sí, ¿no? Entonces, la que hicimos en el Cervantino en los años 90 y la más reciente, que es la que se va a presentar. Entonces, bueno, esta serie, como podrán ustedes advertir, va a permitir enfocar la mirada con distinta perspectiva sobre la misma obra. ¿Por qué lo subrayo? ¿Por qué no haber elegido un programa con cada una de las distintas obras coreográficas? Bueno, en primer lugar porque la impronta en la música coreográfica por parte de Stravinsky es enorme, entonces posiblemente nos hubiera tomado todo el año. Pero sobre todo, esto nos permite advertir cómo la interpretación es un factor fundamental en las artes escénicas y en la música. Es decir, la obra cobra nueva vida y cobra nuevos bríos en la medida en que nuevos intérpretes se acercan a ella y se la apropian. Hay enormes discusiones sobre el alcance de la posible interpretación y yo quisiera aquí recordar, más que estamos en el Colegio Nacional, a un miembro ya fallecido del Colegio Nacional, que fue Eduardo Mata, el segundo músico, Mario Lavista fue el tercero en entrar al Colegio Nacional, el segundo músico que estuvo en esta casa como miembro permanente, como miembro titular, decía que lo que importa es el resultado. Y creo que tenía toda la razón. El esfuerzo al momento de interpretar
poco o nada vale si el resultado no se sostiene. Y creo que lo que vamos a ofrecer son grandes resultados. Por una parte, 3 coreografías referenciales, como he mencionado, la original reconstruida, en los términos que Claudia y yo hemos subrayado. Después, la de Maurice Béjart, uno de los grandes titanes también de la coreografía, sobre todo de la segunda mitad del siglo XX, primero con el ballet del siglo XX en Bruselas y después el ballet Béjart en Lausana, en Suiza. Uno de los intérpretes que de veras volvió a las obras del principios de siglo y las reelaboró sin alterar la partitura. La partitura es el punto de partida. Y por otra parte, bueno, la de Pina Bausch, que tiene unos méritos extraordinarios, y en cada uno de estos casos habrá de tenerse los comentarios pertinentes como los tendremos ahora. No sé, querida Claudia, bueno, yo quisiera destacar, por supuesto, el enorme esfuerzo y el gran resultado de Delfos. No lo va a hacer Claudia Lavista, pues por un prurito de modestia, dado que uno de sus trabajos, hecho junto con Víctor Ruiz, va a ser parte de esta serie, pero yo sí quisiera destacar la importancia de Delfos Danza Contemporánea como una organización, como una compañía que a lo largo de ya varias décadas ha dejado también una importantísima huella en el movimiento dancístico, no solamente mexicano, diría yo, iberoamericano, incluyendo ahí también la península ibérica. Es decir, una enorme renovación. El trabajo de Víctor Ruiz y de Claudia Lavista ha sido respetado y admirado, al igual que el de sus bailarines, los integrantes de la compañía, y haber hecho 2 coreografías y presentar una de ellas en este ciclo me parece que es más que pertinente. No solamente por tratarse de un producto mexicano, sino porque tenemos aquí justamente a la creadora o co-creadora de esa coreografía, con lo cual vamos a poder abundar también en los pormenores, en la problemática, en cómo se acerca uno a una partitura de esta enorme complejidad. Por eso, justamente cuando mencionaba yo en las palabras introductorias, Stravinsky cambió el mundo a partir del 29 de mayo de 1913. Creo que no hay exageración alguna. Se trata de una de esas partituras que marcan en los hitos históricos un antes y un después. Es un punto de referencia, es un punto de inflexión en las artes contemporáneas. No es nada extraño que al año siguiente se desencadene la Gran Guerra y al cabo de la Gran Guerra la estética sea totalmente distinta. En ese sentido, la consagración es una obra precursora de todo el cambio libérrimo que vendrá un poco después. Sí, pues yo les propongo que veamos la obra, que como dices, casi que es una obra presagio, ¿no? Ya está presagiando lo que va a venir. Entonces, bueno, pues vamos a disfrutar esta pieza para después tener una sección de comentarios con nuestra invitada de hoy, que es la doctora Margarita Tortajada. ¿Vemos? Pues vayamos entonces, adelante.
Pues estamos de vuelta otra vez aquí en el Colegio Nacional después de haber disfrutado de esta versión de la consagración de la primavera, la versión original de Nijinsky, con esta reconstrucción del Joffrey Ballet. Y quisimos invitar a Margarita Tortajada, que ella, bueno, por un lado es doctora en Ciencias Sociales, es investigadora del CENIDI Danza, pero también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Pero además Margarita fue bailarina, no lo pone en su currículum, pero fue bailarina, ha escrito muchos libros, es una de las investigadoras más importantes, de hecho hay una cátedra que lleva su nombre, o sea, nada más para que se den idea de esto. Y sí quisimos invitar a alguien especialista en esto porque nos parecía muy interesante que una vez que hayamos visto la pieza juntos podamos hablar sobre las características coreográficas de esta primera versión de Nijinsky. Pues bienvenida, Margarita. Muchas gracias por la invitación, mucho gusto de estar aquí con ustedes y de tener el placer de ver nuevamente la consagración de la primavera en este aniversario. Pues yo quería, estábamos hablando Margarita y yo al inicio y quisiera un poco que habláramos sobre lo que estábamos hablando de esta ruptura del lenguaje, o sea, cómo venimos de los ballets rusos, de una tradición académica, ¿no? Que no es que con la consagración se rompa, pero esta sí es la gran ruptura, por ejemplo, en términos de los diseños coreográficos, en términos de los lenguajes coreográficos. Entonces, a mí me gustaría mucho preguntarte, ¿cuál es tu visión sobre esta ruptura? ¿Qué es lo que se está rompiendo? ¿Qué es lo que rompe Nijinsky? Primero, yo creo que Diaghilev, ¿no? Como visionario, como organizador de la compañía, rompe con el ballet romántico y posromántico que estaba prevaleciendo en Europa. Y él impulsa un nuevo ballet, que le podemos decir el ballet moderno. El primer coreógrafo con el que va a trabajar ballet rusos es, o sea, la compañía nombrada Ballet Rusos es Fokin. Pero después viene Nijinsky. Fokin ya había desarrollado, bueno, incluso había escrito, ¿no? los nuevos principios en los que se debería regir el ballet, pero no había sido tan radical como Nijinsky, y Nijinsky sí. Nijinsky completamente va a tratar de construir de una nueva manera al ballet. No nada más la coreografía, sino las imágenes de la danza, porque ya sabemos, la danza se mueve, digamos, en dos dimensiones. Por un lado es la parte operativa, lo que hace el cuerpo, ¿no? Si va a la derecha, va a la izquierda, en qué técnica está trabajando ese cuerpo, etcétera. Y otra es la imagen que proyecta. Y entonces Nijinsky va a experimentar con las dos, con esas dos dimensiones. Fokin no había roto con la parte operativa, digamos, sí con las imágenes. Y Nijinsky, digamos que desata todo. Y son 4 obras, finalmente las que él hace, y Consagración de la primera es la tercera. Y como habíamos dicho, es una obra muy, muy compleja, tiene muchos bailarines, tiene mucho movimiento escénico y tiene una música dificilísima, ¿no? Para el conteo que generalmente se hace en la danza. Hay una anécdota que se las tengo que contar, que contaba el maestro Michel Descombes, cuando él estaba en la Ópera de París, ahí trabajó con Stravinsky. Y entonces él, con la curiosidad, le decía, cuéntamelo todo, quiero saber todo lo de Nijinsky. Y entonces Stravinsky le contó que, bueno, eran unas peleas campales entre él y Nijinsky, por el conteo de la música. Y eso era importantísimo, porque Nijinsky estaba usando la música nota por nota, compás por compás, acento por acento. O sea, él estaba dándole cuerpo a esa música. No era cosa ambiental, no. Él se estaba viviendo cada sonido. Y entonces, pues eran unas peleas campales, que además Maurice Rambert también lo confirma en sus testimonios. Y entonces, pero cuenta, y le decía Stravinsky. Bueno, eso le contó Stravinsky al maestro Michel Descombes. Y esta anécdota me la recordó Miguel Mancillas hace poco. Bueno, y entonces le decía, cuenta. Y empezaba a contar, todo enojado a Nijinsky. 1,
porque son 5, ¿no? Como se cuenta en la consagración. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya saben, hay un y que siempre se usa en la danza, ¿no? Entonces, en realidad, contaba 6. Y por eso eran los desacuerdos que existían entre ellos, ¿no? Entonces, Descombey nos contó eso, muriéndose de la risa, ¿no? Porque sí respetó, Nijinsky sí respetó la música, pero lo tenía que contar como cuenta un bailarín, ¿no? Más allá de la partitura. Bueno, entonces, eso para decir la dificultad que era la música, lo difícil que era, y darle cuerpo a ese enorme compromiso que representaba la música, el número de bailarines y su deseo de transformar, de hacer una propuesta original, nueva, contemporánea realmente. Y claro que no todo dependía ni de él ni de Stravinsky. Estábamos comentando antes, Claudia y yo, que la consagración de la primavera, como muchísimas de las obras de la danza, es un producto colectivo. El guión está compartido, lo realizaron Stravinsky y el diseñador, que es Nicholas Roerich. Roerich no nada más es un diseñador, no nada más es un pintor y además muy afamado, ¿no? Sino él fue arqueólogo, él tenía conocimientos científicos serios. Y con el deseo también que tenía Stravinsky de hablar de esa cultura eslava, de ese mundo salvaje, ¿no? Del pasado ruso, pues ellos realizaron el libreto, ambos, ¿no? La música la hace Stravinsky, la coreografía la hace Nijinsky y los diseños los hace Roerich también. Entonces hay todo un equipo que trabaja, ¿no? Claro, cada uno es especialista en su área. Y sí podemos decir que es muy importante el impulso de Aguilé, muy importante el trabajo musical, etcétera, cada quien en su área, pero la coreografía, el especialista, el que sabía mover los cuerpos, pues era Nijinsky. Y tuvo ayuda por los problemas que tenía con la manera de contar la música y con la manera de utilizarla, y por eso fue invitada Marie Rambert. Marie Rambert, una bailarina polaco-británica, que había trabajado durante largo tiempo con Dalcroze y su Euritmia, ¿no? En donde trata de darle cuerpo al movimiento, al sonido, ¿sí? Entonces, claro, fue su mano derecha. Entonces, por eso ya es tan importante para la reposición que se hizo tantos años después. Hay un punto que creo que es importante, Margarita. Se cuenta mucho que durante la preparación, durante los ensayos, Stravinsky le pedía a Nijinsky que extremara los tempos, los tempi, es decir, que fuera con más agilidad. Y Nijinsky decía, ya es prácticamente imposible ir más allá. Y sin embargo, sabemos que Nijinsky fue uno de los grandes renovadores o grandes ejecutantes, casi diríamos superdotado en su habilidad y su rapidez para moverse, pero quizá él estaba al tanto de limitaciones físicas de algunos de los bailarines. No sé, no sabría exactamente. Sé que Marie Rambert dice que lo que hizo Nijinsky con los cuerpos fue como ponerles como atarlos, ¿no? Porque había una manera ya aprendida de moverse dentro del ballet, ¿no? Allá hay una formación del cuerpo y hay como cánones, hay reglas, hay unas formas de, y él quería romper. Entonces eso como que les causó un conflicto grave a los bailarines. Por ejemplo, vamos a cerrar posiciones, vamos a encogernos, que es exactamente lo contrario. El ballet lo que busca, ¿no? es casi flotar, ¿no? Es no tener peso. Y aquí no, aquí están descalzos, aquí van todos los acentos hacia abajo, aquí son movimientos naturales, porque pues, natural no hay nada, ¿no? Todo es cultural, construido culturalmente, pero rompiendo con la doxa del ballet, ¿no? Entonces, eso fue algo que
y le causó un shock a los bailarines. Pero era un reto, ¿no? Y era un reto que cumplieron y que resistieron, porque el estreno que ustedes dicen escandaloso, o sea, imagínense, o sea, estaban muy ofendidos Nijinsky, estaba muy ofendido Stravinsky, pero los que estaban ahí eran los bailarines, los que estaban al frente, los que recibieron esos gritonizas, y los que tuvieron que ser protegidos por policías para que se diera el segundo acto, fueron ellos, los bailarines, ¿no? Aunque Nijinsky estaba entre piernas, ¿no? Subido en una silla, gritando enloquecido, contando, precisamente porque no oían los bailarines, ¿no? Entonces, pues sí, sí fue, o sea, fue un darle mayor fuerza a la música con el cuerpo, ¿no? Que yo siento que esa era su intención, o sea, volver cuerpo, volver carne, ese sonido que era tan salvaje, ¿no? Se le clasificó. Pero, y que además fue el que provocó originalmente los abucheos del público. O sea, la rechifla empezó antes de que subiera el telón. O sea, empezaron a oír y empezaron a gritar. Claro, ya cuando levantó eso y empezaron a moverse, ya no, hubo golpes, o sea, bofetadas, o sea, vinieron doctores, o sea, fue todo un escándalo, ¿no? Sí. Y entonces, por eso fue se convirtió en una leyenda, la consagración de la primavera de Nijinsky, por todo ese escándalo, no por la danza misma, porque no quedó, pero la danza siempre queda. Parece que no, pero la danza queda en los cuerpos de quienes lo bailaron, quedan en los cuerpos y en la emoción de quienes lo presenciaron, sí queda, y no nada más en la noticia del periódico, ¿no? Y ya cuando después, todo esto que ya han recordado de los repositores, volver a darle vida a eso, pues era como regresar el tiempo, pero con los cuerpos de los años 80, vamos a bailar, ¿sí me explico? O sea, vamos a regresar, pero con nuestra contemporaneidad, ¿no? Por eso es tan fascinante esa versión, ¿no? La de la reposición. Porque trata de encontrar el pasado, pero sabiendo que hay algo perdido, simplemente el tiempo, o el tiempo, ¿no? Pasó, ¿no? Y los cuerpos actuales son otros. Y nunca podrás repetir la danza, aunque tuvieras todo absolutamente seguro, cuáles fueron los movimientos, los compases, las entradas, las salidas, el vestuario, nunca lo vas a repetir porque son otros cuerpos, es otro momento. Por eso son artes vivas y escénicas, ¿no? Así es. Fíjate que a mí, yo tengo la impresión, lo hablábamos ahorita Margarita y yo, de que esta coreografía en realidad a nivel coreográfico está subvaluada. O sea, es una coreografía de la que se habla mucho por el gran mito, el mitote, subvaluada. ¿Dije sobrevaluada? No, subvaluada. Está subvaluada. O sea, es decir, no tuvo éxito, después pero no. Es notable. Es notable. Notabilísima. O sea, es una coreografía absolutamente notable. Algo que le decía yo a Margarita ahorita y que ella me decía, bueno, que efectivamente en la versión del Mariinsky sucede, es que es una obra, yo creo, para verla desde arriba. Porque todos los diseños coreográficos son grecas, está todo relacionado con unas arquitecturas, además, que se pueden leer en los vestuarios, ¿no? Entonces, bueno, esta forma de los cuerpos, ¿no? Con estas grecas, estas formas angulares de moverse de los cuerpos, retratan algo que es muy interesante en términos de justo la ruptura con lo curvo, justo la ruptura con el romanticismo que languidece. Aquí en la obra de Nijinsky, cuando se caen al piso los bailarines en el primer acto, azotan, ¿no? O sea, no caen de una manera graciosa. Esto se aleja completamente de cualquier anhelo de algo gracioso o elegante. No hay elegancia aquí, hay ángulos. Es una coreografía en su propio diseño con violencia. Son lanzas, son punzas, ¿no? Son cosas que atacan, ¿no? Son estos bailarines. Y otra cosa que me parece muy interesante en términos de concepción coreográfica, que lo hablábamos Margarita y yo ahorita, es que, claro, los ballets normalmente, digamos, en su composición coreográfica, teníamos a los grandes coros, y los grandes coros siempre eran lo que adornaba al bailarín que se iba a lucir, ¿no? Que iba a representar sus mejores dotes frente al público.
Y curiosamente, en esta versión, en la consagración de la primavera, no sucede eso, sino que la coreografía está pensada en esto, sobre todo en el primer acto, en los grandes coros que son los protagonistas de lo que está, de la narrativa de la obra, y los bailarines principales, pues es un viejito que no hace nada más que llegar y caminar, ponerse en el centro y subir el brazo al final, ¿no? O esta viejita al principio que sale con sus palitos, o la propia doncella que llega y todo el tiempo está en el centro, pero no hace ningún alarde de dote de nada, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo además invierte. Dice, bueno, ahora los que van a hacer las partes complicadas, los saltos, caer al piso, subirse en las puntas, es el coro. Ahí está el enfoque, el foco mayor, digamos. Eso es lo que tiene que ver el público. Y el personaje principal, justamente como tú dices, Margarita, forma parte de la imagen, forma parte de lo que se quiere comunicar desde la semiótica de la escena, ¿no? Pero no forma parte de la grandilocuencia de un cuerpo haciendo cosas muy complejas. La complejidad está justamente en la contención. Yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero creo que en esta obra una de las particularidades es la constante contención. No explota, ¿no? Y la música sí, tiene una explosión, pero en la coreografía en realidad todo se está conteniendo y se está derrumbando y está cayendo, y por eso caen al piso, ¿no? Y esta contraposición entre una parte de lo que pasa en la música con la coreografía es muy interesante. Yo no sé si Nijinsky estaba consciente de esto, pero cuando yo la veo me hace pensar en eso. Sí, por eso lo que decía Mario Rambert de la camisa de fuerza, ¿no? Porque no nada más es en la operación del cuerpo donde tienen la camisa, sino en la emoción. Tienen que estar todo el tiempo tensos, ¿no? Sino cómo conservas esos diseños, ¿no? Y es como la forma de mostrar lo diferente, lo exótico, lo salvaje, lo que es todo lo contrario a la sofisticación parisina de ese momento, o que querían, o que se presentaba generalmente en los teatros, ¿no? Sino es esto que es lo verdadero, lo que está pegado a la tierra, lo que tiene la historia milenaria. Entonces son esos cuerpos diferentes y son esos cuerpos, sí, yo supongo que tensos todo el tiempo, ¿no? Por la actitud que deben guardar, ¿no? Yo tendría dos reflexiones al respecto. Por una, justamente el primitivismo que busca Stravinsky, junto con Röhrig, junto con Nijinsky, por supuesto. Se habla mucho de la estupefacción del propio Diaghilev cuando Stravinsky le tocó la música. Estaba de veras atónito de lo que estaba escuchando, era una cosa totalmente novedosa, pero no podía expresarse un primitivismo, un ritual pagano, precristiano, que termina con un sacrificio humano, con un lenguaje ya dado. Ese lenguaje parecía, sí, claro, si se hubiera hecho así, sería evocador, pero a través de los ojos o del siglo XVIII o del siglo XIX. Stravinsky pretende hacer una cosa totalmente distinta. Y bueno, todos estos movimientos angulares o angulosos que mencionas, la postura de los pies hacia adentro en lugar de hacia afuera, esa contención, habla también de un ritual, porque todo esto es un ritual conducido por una tribu, y esto es importantísimo, que está esperando que haya una danza, la danza final de la elegida, para poderla sacrificar. Y esto tiene que ver con un tema que tiempo después, décadas después, Stravinsky va a volver a explorar, que es el mito de Perséfone. Justamente la idea de que cada primavera Perséfone o Proserpina en la mitología latina vuelve del inframundo. Hay que recordar que Perséfone fue raptada por Hades o Plutón en la mitología latina y la madre de Perséfone, Deméter, quedó absolutamente consternada, pero cada año puede volver Perséfone una vez a la faz de la tierra para ver a su madre, y eso implica la llegada de la primavera. En países tropicales como el nuestro, estamos al sur del trópico de Cáncer, pero hay parte de México que está al norte del trópico de Cáncer, si los países tropicales todos que están entre los dos trópicos, la distinción entre las estaciones es mucho menor. En Rusia, en cualquier país
septentrional, de veras la llegada de la primavera es una renovación de los ciclos de la vida. Y para eso se requiere de un ritual. Y el ritual tiene que estar contenido, porque de otra manera se deriva en otra cosa. Si no hay una contención en el ritual no sirve. Y aquí de lo que se trata justamente mediante augurios y demás es que vuelva a florecer la vida. ¿Cómo? Sacrificando una vida. Y esto nos trae también algo muy cercano, que es la propia historia prehispánica mexicana, totalmente. Pero sería harina de otro costal. Sí, pero totalmente. De eso hablábamos Margarita y yo hace rato, ¿no? Decíamos, bueno, pues esto casi que es azteca, ¿no? O sea, podría ser una consagración. Fíjate que ahora que hablas de eso, es muy interesante porque hay una sociología del cuerpo, ¿no? Y hay una sociología del cuerpo, además, que se repite en la historia de la humanidad a lo largo de milenios, ¿no? Entonces, cuando uno ve esta versión de la consagración y ves esto, ¿no? Este gesto es entrar en mí. Este gesto es apuntar a mi propio corazón, a mi centro, a mi alma, apuntar a mi columna vertebral y entonces poder hacer un contacto con eso para tener un frenesí, para tener un éxtasis, ¿no? Y yo tengo la impresión de que Nijinsky buscaba eso. O sea, que todo esto hacia adentro era justo para buscarse a sí mismo, ¿no? Y a partir de ahí, ¡fua!, permitir que explote la vida, la vitalidad, el éxtasis, ¿no? Pero lo que es muy interesante de la pieza es que este éxtasis es gestual. Cuando veamos las otras versiones vamos a darnos cuenta de cómo se ha interpretado diferente este éxtasis. Pero con Nijinsky es gestual, o sea, es el viejo que hace así, ¿no? Es la doncella que desfallece, pero no hay una gran danza como un maremoto, no lo hay. Es todo tan discreto, diría yo, o sea, dentro de esta locura que es la coreografía. Intempestivo, quizá. Sí, además. Sin preparación. Sí, exacto, no hay preparación. Y yo, oyendo las anécdotas, bueno, que todos conocemos estas anécdotas de que el público enloqueció, digo, bueno, en realidad el público quizás no se dio cuenta, pero la obra cumplió su cometido. O sea, ese público entró en frenesí y entró en éxtasis y gritó y entró en ese ritual pagano también, quizás sin saberlo y sin esperarlo, ¿no? Se cuenta mucho que Saint-Saëns estaba molestísimo porque no reconocía qué instrumento comenzaba la consagración de la primavera. Y se dice, no sé si sea real o no, que Ravel le dijo, es un simple fagot, maestro, un simple fagot, y que se sintió verdaderamente ofendido de que el jovencito Ravel, amigo de Stravinsky, lo estuviera aleccionado con las posibilidades tímbricas, que ese es otro aspecto. La orquestación de Stravinsky es de una audacia absolutamente extraordinaria. Casi diríamos sin precedentes, aunque claro, es discípulo de Nikolai Rimsky-Korsakov. Pero Stravinsky es posiblemente el único gran compositor posterior a Wagner que no le debe nada a Wagner, o por lo menos aparenta no deberle nada a Wagner. Porque todavía en Debussy nos damos cuenta cómo hay una influencia contra la que Debussy se debe rebelar. Pero Stravinsky aparece prácticamente como una especie de milagro, de advenedizo, absolutamente genial, por supuesto, pero sin duda esta obra marcó, como hemos mencionado, un antes y un después. Sí, y fíjate, ahora que mencionas eso, otra cosa muy interesante es que Nijinsky trabaja no sobre las partes melódicas, él trabaja sobre lo percutivo nada más. En realidad, cuando hay unas partes melódicas, lo que vemos es que caminan. No, están caminando, o sea, no hay un diseño melódico en el cuerpo para nada, todo es... La incisividad rítmica. Exacto, está en lo percutivo, y esta cosa de pegar todo el tiempo contra el piso. Y eso es una gran ruptura también, a nivel de concepción coreográfica y estética, es una gran ruptura que yo no sé si en juego definitivamente no tiene esa ruptura, pero tampoco en Preludio a la siesta en Fauno. Sí, yo creo que lo hace recién en la consagración. En sus obras anteriores, sí, uno ve a Debussy, pero aquí no, aquí es eso, el ritmo, la fuerza, la percusión, el golpe, ¿no? Pero es que también las otras partituras no permiten eso. O sea, ni el Preludio a la siesta de un Fauno tienen esa índole, digamos,
percusiva y de ritmo totalmente enfático. Son obras que todavía tienen una cierta languidez que permiten esta expansión del cuerpo, ¿no? ¿No? Sí. El cuerpo fluyendo. Y aquí no, ahí golpean, ¿no? Sí, y a mí me encanta también el aspecto de lo grotesco, ¿no? Ahí también hay algo muy interesante de observar, o sea, estos cuerpos grotescos. Bueno, nada más grotesco que terminar con un sacrificio humano. Bueno, nada más Algo que en la grotesco. cultura occidental es tabú para los grecolatinos desde el mito de Ifigenia y para los judeocristianos desde Abraham e Isaac. Exacto. Entonces, claro, ahí está, desde el desenlace, que claro, es parte del libreto, y luego la realización del libreto. Esta parte, efectivamente, como dices, grotesca, terrible también, pero a la luz de ese guión y de ese concepto, indispensable para que continúen los ciclos de la vida. Es decir, la destrucción creativa, podríamos decir. Sí, y ahora que pensamos en eso, que hablamos de eso, creo que justamente tanto en la música como en la danza, en la historia de la música y de la danza, la consagración de la primavera justamente no abrió una puerta, la derribó, ¿no? La derribó y nos permitió comenzar entonces toda otra nueva época No para las pidió artes. permiso para No, entrar. a Yo- patadas la tiró, ¿no? Efectivamente. ¿Algo más? No sé si hay algún punto adicional que Margarita quisiera destacar. Pues que precisamente en esta obra Nijinsky no bailó. ¿No? En las dos anteriores, él fue parte del reparto y aquí no bailó. Yo creo que fue tan importante para él verlo de afuera, poder desprenderse de esa emoción, ¿no?, que estaba sobre el foro, que no pudo participar. Y sobre lo que ustedes mencionaban, en la consagración no hay sacrificio, lo adivinamos, nunca vemos. Efectivamente. ¿No? Efectivamente. Todo está anunciado, está preparado, y cuando va a suceder, baja el telón. ¿No? Al final- Entonces, queda como en el clímax, ¿no? Y estamos suponiendo, imaginando, intuyendo una muerte anunciada que quién sabe si sucede. En esto no podemos negar que Igor Stravinsky tenía un gran vínculo con el teatro clásico. Las muertes se narran, se cuentan, no se ven. La muerte escenificada resulta con frecuencia o de mal gusto o contraria a los cánones clásicos. En ese sentido, bueno, pues el hecho de que no veamos la manera de llevar a cabo el sacrificio, cómo se alcanza la muerte de la víctima, me parece a mí extraordinariamente poético, muy evocador, porque a lo mejor muere simple y sencillamente de un agotamiento con esa parte final frenética de la última danza. No sé, Clau, querida, si quisieras añadir algo. No, bueno, justamente como no vemos la muerte, entonces hay tantas posibilidades de muerte como público la está viendo. Es decir, cada persona en el público se imagina esa muerte, ¿no? Y eso lo vuelve también sumamente interesante, ¿no? Es decir, no la vemos porque no está escenificada tal cual, pero bueno, depende de la mente de cada uno, lo que cada uno se imagine de cómo murió esa doncella. Bueno, y esto tiene que ver justamente, que creo que es una reflexión con la que podríamos concluir, salvo que ustedes quieran añadir algo más, que de eso se trata también, que podamos disfrutar y aprender en el transcurso de este ciclo. Es decir, que hay diversas interpretaciones, porque las artes escénicas y musicales no solamente piden o necesitan, reclaman de la nueva interpretación. Y entonces, una buena interpretación parte de no imitar o no repetir lo que se ha hecho, sino tener esa creatividad original, y de ahí que cada manera de llevar a cabo esta coreografía, si se hace con sensatez, si se hace con creatividad, si se hace con profundidad, va a ser algo que va a aportar y va a arrojar nuevas luces, y de eso se trata en buena medida este ciclo. Así es. Y bueno, en ese sentido, bueno, primero queremos agradecerte, Margarita, por haber No, gracias. dado tu tiempo y tu inteligencia y tu conocimiento para este primer programa de esta serie. Y pues los invitamos a que no se pierdan el siguiente programa, en donde veremos la versión de Maurice Béjart, y vamos a tener en el lugar de Margarita
a Shonak Mir Robles, que fue bailarina de la pieza y trabajó con Bellar durante muchos años. Ella fue una de sus grandes musas. Yo no la vi bailar a Shonak, pero la he visto en fotos y en videos y era de una belleza verdaderamente despampanante. Entonces, pues nos parece maravilloso que una bailarina que estuvo en ese montaje y que bailó esa pieza nos cuente cómo fue ese proceso justamente de la versión de Maurice Béjart. Me parece maravilloso. Yo creo que con esto concluimos en esta ocasión. Muy bien. Muchísimas gracias, Margarita. Gracias. Clau, querida. Muchísimas gracias. Gracias, Sergio. Esta semana en el Colegio Nacional, el Consorcio de Vigilancia Genómica México. Celebración de Dante Alighieri, a 700 años de su muerte. Vicente Rojo, 80 años después, cuaderno de viaje de Francisco Rojo Luch. Stravinsky, a 50 años de su fallecimiento. La consagración de la primavera, coreografía de Václav Nijinsky. Celebración de Dante Alighieri, a 700 años de su muerte, segunda sesión. Y además, las revoluciones en la historia de México y las independencias de América. Del 13 al 18 de septiembre. El Colegio Nacional te invita. Quando nell'aria se va affacciare, quando nell'aria se va affacciare, ognuno dice,
Esta semana en el Colegio Nacional, el Consorcio de Vigilancia Genómica México. Celebración de Dante Alighieri, a 700 años de su muerte. Vicente Rojo, 80 años después, cuaderno de viaje de Francisco Rojo Luch. Stravinsky, a 50 años de su fallecimiento. La consagración de la primavera, coreografía de Václav Nijinsky. Celebración de Dante Alighieri, a 700 años de su muerte, segunda sesión. Y además, las revoluciones en la historia de México y las independencias de América. Del 13 al 18 de septiembre. El Colegio Nacional te invita. Quando nell'aria se va a affacciare, quando nell'aria se va a affacciare, ognuno dice, Thank you.